Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a otra cápsula de eh, género y sexualidad. Vamos a revisar ahora directamente la conexión que hay con la sociedad y cómo podemos construir normas socioculturales, ¿no? Normas que nos ayuden a convivir dentro de esta nueva idea de romper la asignación, ¿no? de un género. Y además de eso, la aceptación por parte de todos de la diversidad, ¿no? Lo diverso que somos, ¿no? Entonces, la erradicación de las figuras de poder sobre unos sobre otros es la idea de estos PowerPoint que en alguna manera ustedes van a graficar también en sus propias vivencias. Eh, Vamos a partir de inmediato con este esquema que nos identifica, ¿no? A nosotros acá, a lo que pensamos, a nuestra conciencia de cómo nos vemos, a cómo nos debemos ver, que es el género, modelo de hombre y mujer, y en un entorno, ¿no? Que finalmente está la pertinencia social de dónde soy, de dónde pertenezco, si vivo en el sur, si vivo acá, eh, etcétera, ¿no? Todo esto rodea al sujeto y, lógicamente, el, eh, lo sociocultural, ¿no? El ambiente sociocultural, donde se desenvuelve. ¿Cómo comprendemos el surgimiento de normas sociales? Bueno, dentro de ese entorno, como podemos ver, ¿no? El individuo, ¿no? Su interés en la sociedad está cubierto por un contexto, ¿no? Que sería todo lo fuera de esto, ¿no? En definitiva, el Estado mismo, ¿no? La sociedad de mercado, por ejemplo, el pensamiento de entender que la abundancia, la libertad y la felicidad forman parte, digamos, de esta racionalidad, de esta nueva forma de concebir las cosas. La idea de eso es que se tome, ¿no? Y que se saque que se ponga en su contexto, ¿no? Y revisar cuáles son las demandas específicas, ¿no? Dentro del contexto, siempre. Entonces, en una idea, ¿no? de coacción social, una idea de esforzamiento, de alta opresión, el individuo, imposible salir de este lugar, ¿no? Su contexto propio lo limitaría, ¿no? Al crear, ¿no? estas figuras de patriarcado que decíamos, al crear estas figuras de opresión, de poder, la voz del sujeto no sale, ¿no? En definitiva no sale. Entonces tiene que situarse en el contexto para que la sociedad, dentro de un pensamiento unitario, vuelva a ser un pensamiento social, ¿no? Para eso nacen las normas socioculturales, para volver a tener estos pensamientos un nivel de importancia dentro de la toma de decisiones a nivel sociocultural. Para comprender el surgimiento de las normas sociales debemos tener presente la idea de integración social, ¿no? En tanto, estas normas sirven para mantener un orden social determinado, lo que puede la historia de la humanidad ha sido explicado de la siguiente manera. Bueno, ¿cómo ha sido explicado esto? Lo primero es que hay una fase prereflexiva, ¿no? El orden social surge espontáneamente y las normas sociales se justifican mediante principios divinos, ¿no? Ese es como lo primero, ¿no? Bueno, el orden social surge, el planeta surge, las personas se relacionaron unas con las otras de manera espontánea y la justificación venía todo de los principios divinos, ¿no? Del orden que Dios ha asignado. Luego de eso viene una faz reflexiva institucional, ¿no? Las instituciones procuran el orden ahora. Se construye un orden normativo que valía normas sociales colectivas, ¿no? Como en el que vivimos. Claro, la pre-reflexiva corresponderá de alguna forma a una etapa anterior, ¿no? Sí, podríamos decirlo así. Luego, la reflexiva sistémica, donde las normas sociales están determinadas por elementos sistémicos como el dinero, ¿no? Todas las relaciones están determinadas por elementos del sistema que predominan sobre otros. El dinero, por ejemplo, dentro de esta fase, colabora con ellos, ¿no? Colabora con realizar, ¿no? Normas de diferenciación sociocultural.
En este contexto, la pregunta en la modernidad, por la naturaleza, el orden social, nos lleva a diferenciar, ¿no?, entre el estado de naturaleza y un estado social construido, ¿no? El estado de naturaleza es básicamente donde en el paso desde el estado de hombre presocial al orden social, ¿no? Del orden, si podríamos decirlo así, de no constituir una sociedad que nos pueda avalar las decisiones personales, ¿no? En ese sentido es presocial porque estamos de alguna forma en un estado de naturaleza, ¿no? Del uno contra el otro, como una cacería, ¿no? No existe un orden social. Y luego el orden social construido, ¿no?, que es y el orden prereflexivo hacia adelante, ¿no? Que finalmente se construye esto a través de la divinidad en un momento, y luego a través de las normas institucionales, ¿no? Y finalmente, como lo veíamos, en el punto que llegan a dominar unas con otras por elementos sistémicos como el dinero. Bueno, el término diversidad proviene del latín diversitas y se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, o la desemejanza, y o a la disparidad o a la multiplicidad, ¿no? La diversidad sexual en este punto es la puerta de entrada a un amplio campo de estudio que pone de manifiesto y defiende las infinitas y legítimas formas de pensar, sentir y desear de las personas, ¿no? Entonces, la diversidad, en definitiva, es la diferencia, lo distinto, ¿no? La desemejanza, ¿no? También la infinidad de la abundancia, también la multiplicidad, también la disparidad, ¿no? Hay diferencias de múltiples dimensiones. Dentro de ello, la diversidad sexual, por ejemplo, eh, que vamos a revisarla, ¿no? eh, Tiene de manifiesto y defiende infinitas formas de pensar, ¿no? Sentir, pero también de desear a las personas, ¿no? No desear simplemente yo, por ejemplo, a la mujer, o yo, por ejemplo, al hombre, o yo, por ejemplo, a la diversidad sexual, ¿no? A cualquiera, ¿no? Hay una diversidad porque proviene de la idea, ¿no?, de una integración, ¿no? La idea de una complementariedad. De este modo rompe los tabúes, ¿no? Y subvierte los esquemas culturales determinados que han impuesto históricamente caminos únicos para ser y vivir en el mundo, ¿no? La diversidad en la vida de un ser humano es norma, no situación excepcional, ¿no? Constantemente estamos viendo cosas distintas, ¿no? No es una excepción, es una norma, es la regla general, ¿no? De este modo, como dice la diapositiva, rompe los tabús, ¿no? Va rompiendo los tabús o el simbolismo que veíamos digamos, los videos anteriores, ¿no? Lo simbólico, ¿no? Eh, y eso simbólico se ha impuesto históricamente, porque ¿cómo conocemos el mundo? Como lo conoce el sistema capitalista, ¿no? Es decir, la naturaleza como un medio de subsistencia, ¿no? No como un ser dotado de sus propios derechos y formas de reconocimiento de su propia autorregeneración, ¿no? Como un sistema complejo, ¿no?, de vida. Bueno, la desigualdad en ese sentido también siempre se plantea en términos críticos, que es la palabra que venimos utilizando, desigualdad, hemos dicho desigualdad mucho, ¿no? La desigualdad en definitiva es como un estado no deseado, ¿no? La desigualdad social vendría a ser dada por dos principios, ¿no? El primero, el principio de diferenciación o de diversidad. Tal como planteamos anteriormente, cuando hablamos de la desigualdad, también hablamos de diferencia entre ciertas unidades. Es lógico, ¿no? Es sinónimo también. Hay principios de diferenciación de base biológica, cultural, etcétera, ¿no? Pueden tener distintos caracteres y expresiones. Hay algunas orgánicas, de edad, de sexo, ¿no? A nivel generacional, y otras que no son, por ejemplo, estilos de música, de lo que cada uno le guste. Me gusta el jazz, por ejemplo, ¿no? Hay una desigualdad entre las personas, pero esta desigualdad tiene que ver directamente con una diferenciación, ¿no?
Y luego viene el principio de valoración, ¿no? Estamos valorando en virtud de un determinado principio de diferenciación, ¿no? Desde uno son más valorados que otros en virtud de esa diferenciación, ¿no? La desigualdad social es entonces una institucionalización de estos dos principios. En síntesis, podemos decir que hablamos de desigualdad social cuando aquello que nos diferencia es desigualmente valorado. En definitiva, la diferencia existe, ¿no? Lo desigual existe, ¿ya? Pero ¿cómo lo valoramos? ¿No? Estamos valorando en virtud de un determinado principio de diferenciación, ¿no? En realidad, lo que estamos valorando es, de alguna forma, es traspasar, ¿no? Lo que pensamos y qué valoramos diferente o distinto o desigual y institucionalizarlo, ¿no? Bajo estos dos principios que acabamos de ver, que sería el principio de diferenciación o diversidad y cómo lo valoro. El estigma suele estar asociado hacia quienes aparecen diferentes, ¿no? A lo que es la norma, a lo que es la heteronorma, y puede ser definido como un signo de desgracia o vergüenza, ¿no? Con frecuencia se le describe como un proceso de devaluación. Si una persona o un grupo es estigmatizado, está desacreditada, es vista como en desgracia, ¿no? Y es percibida como si tuviese menos valor que otros. Entonces, se estigmatiza al desigual, ¿no? Luego viene la fase de discriminación. Implica un tratamiento desigual, injusto, parcial y prejuiciado sobre la base de pertenencia a grupos o categorías particulares de personas que han sido socialmente estigmatizadas, ¿no? Eso es discriminar, ¿no? Un nivel aún mayor de la estigmatización, del estigma, ¿no? Porque de alguna forma la discriminación es un tratamiento, ¿no? Es algo que siempre ocurre, ¿no? Como un proceso, ¿no? Y puede mantenerse en el tiempo, en definitiva. La Convención por la Eliminación, por ejemplo, de todas las formas de discriminación hacia la mujer, eh, define discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento. Una desigualdad por sexo, ¿no? Goce o ejercicio, en este caso por la mujer independiente, también de su estado civil, también sobre la base de que el hombre y la mujer son diferentes, ¿no? Eh, y en definitiva, las libertades fundamentales también de la esfera política, económica, social y cultural, ¿no? La erradicación de esta distinción o exclusión, ¿no? Eh, basada en el sexo es discriminación, ¿no? Es discriminación. El poder, un elemento que ya habíamos revisado también, bueno, al observar la desigualdad y la discriminación, surge la pregunta eh, por la importancia del poder y la coerción en toda la explicación del fenómeno, ¿no? Para comprender la idea de poder, se hace necesario descifrar cómo funcionan las estructuras simbólicas de dominación, ¿no? Nuevamente no tenemos que ir a lo simbólico, ¿no? Que están más ocultas dentro de la tradición también cultural de cada país, ¿no? Pierre Bourdieu ofrece los conceptos de espacio social y espacio simbólico, que son algo así como la suma de diferentes espacios de campo de sociedad donde se da el conflicto, ¿no? Donde se libra la lucha de poder. La cultura de las distintas clases se configuran según la apropiación desigual de un capital simbólico común por las maneras en que el consumo la incorpora a la reproducción social. Entonces, la cultura de las distintas clases eh, se configura según la apropiación desigual de un capital simbólico, el dinero, ¿no? Pero un capital simbólico también que tiene que ver con nuestro pensamiento, ¿no? Un paradigma, ¿no? Que tiene que cambiarse, ¿no? Que es valórico, ¿no? Que tiene que ver con formas de apreciar, ¿no? La desigualdad. Para Foucault, el poder, además de esta dimensión simbólica, tiene mucho que ver con el repliegue del ámbito personal en la autoobservación interiorizada, en donde el poder no sería una singularidad fija, sino que tanto él como su ejercicio en lo político está fuertemente ligado a las áreas propias de la intimidad como la es la sexualidad.
Dentro de las relaciones, digamos, dentro de la intimidad, ¿no? Hay un poder sobre otro, ¿no? Que se ve sobre esta dimensión simbólica, ¿no? Tiene mucho que ver con el repliegue personal, ¿no? Con la autoobservación interiorizada, ¿no? En donde el poder no es una singularidad, ¿no? Sino que el sujeto, ¿no? También visto como vive, ¿no? Se liga este ejercicio de su derecho, ¿no? En las esferas políticas. Y eso produce, ¿no? Este ligado fuertemente con la intimidad de las personas, ¿no? En este sentido, la sexualidad no es algo natural, sino que es política, en tanto está atravesada por distintas formas que adquiere el poder según se trate de controlar, vigilar o castigar, ¿no? La sexualidad, en definitiva, va a ser, de alguna forma, una forma de ejercer política, ¿no? Porque está atravesada, ¿no? Se controla, se vigila, se castiga, ¿no? Nadie detenta el poder, sino que éste se ejerce y se ancla en las posiciones desiguales que permiten el ejercicio del poder. Debido a la creciente diferenciación social y complejización de las estructuras sociales, se despliega un poder y se replica entre nosotros. El poder, por ejemplo, se despliega a través de instituciones que permiten una introyección de la ley en cuanto a norma social. Entonces, la sexualidad, como vista desde el punto de vista del poder, deja de ser natural, ¿no? Cobra sus propias formas políticas o sociales, por los cuales se trata de controlar siempre, se trata de vigilar, se trata de castigar, ¿no? Esas relaciones de desigualdad parten de la sexualidad, ¿no? Nadie va a detentar el poder, como dice acá, sino que éste se ejerce, ¿no? Y se ancla en las posiciones desiguales. En definitiva, no es una detentación de poder, ¿no? Sino que se ancla, se ejerce por una posición dominante hacia otra. Y como tenemos una creciente diferenciación social, perdón, y complejas estructuras sociales, ¿no? Se despliega poder entre uno y otro también. Empiezan a dominarse entre uno y otro, ¿no? El poder, por ejemplo, se despliega a través de las instituciones también que lo permiten a través de la ley. Instituciones, por ejemplo, que en Chile pueden tener mucho poder. Por ejemplo, el Senado. Este poder, en tanto disciplina, actúa y sobre el cuerpo anatómico. En este sentido, nuestra expresión de género, los afectos y la sexualidad son un ejercicio de poder y son moldeados por este, ¿no? A su vez, el poder actúa sobre el cuerpo especie, en tanto biopoder, adentrándose en los ciclos naturales de los sujetos, especialmente en el ámbito de la sexualidad, en donde se da una proliferación de discursos sobre el sexo. Este poder finalmente termina hablando sobre sexo y operando sobre este sin tocarlo realmente. Se termina instalando una relación de poder-saber que vela por la sexualidad humana. Entonces, el poder en general va a actuar sobre el cuerpo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y esto va a afectar directamente a la sexualidad, ¿no? Se va a ejercer un poder sobre la sexualidad, sobre un molde de este, ¿no? Sobre una especie de biopoder, ¿no? Que se adentra también en los ciclos naturales de las personas, en el ámbito de su sexualidad, ¿no? Lo decíamos, en la proliferación de discursos sobre el sexo, ¿no? Y termina, en definitiva, hablando siempre este poder en una relación de sexo, ¿no? Se termina instalando la relación de poder saber, ¿no? Solamente un sexo va a saber más que otro. Bueno, acá hay unos apoyos audiovisuales para que los puedan ver, no hay problema. Les voy a dejar los links directamente en los comentarios del video. Así que los invito a conversar sobre estas relaciones de poder entre los sexos, que está ligada directamente por el control de la intimidad, ¿no? El control de lo que ejecuta o no ejecuta una persona también, ¿no? Y la desigualdad es vista, ¿no? Como lo vimos también en el sentido de la diversidad, pero cuando se ejerce una valoración distinta, ¿no? Lo simbólico de cada persona, se ejerce una especie de poder sobre otro. No podemos decir que no, porque finalmente esa especie de poder lo hace sentir simbólicamente
en su ser distinto, superior, quizás también, podríamos decirlo. Y generalmente empiezan a detentar el poder porque el poder siempre está, ¿no? La fuerza siempre está, existe. No hay forma de no tener relaciones basadas en la fuerza, ¿no? El tema es que detentar, ¿no?, ese poder en equilibrio generalmente va a colaborar con la ausencia de relaciones basadas en el poder, ¿no? Sino que en el plano horizontal, ¿no?, de la diversidad tomada en cuenta como un valor, ¿no?, una virtud que puede servir en muchas situaciones para conformar muy buenas organizaciones a nivel, no sé, social, a nivel también familiar, a nivel del trabajo, etcétera. Las situaciones de poder tienen que ser eh, entendidas cómo funcionan, ¿no? Porque erradicarlas es imposible, ¿no? El poder siempre va a existir unos sobre otros, ¿no? La diversidad y la desigualdad, vimos sus diferencias y más que nada la forma en que se concibe por el individuo en su dimensión simbólica.